pero te enseñan más a leer. Entonces toda la parte creativa y la parte de la escritura no te enseñan el método, ni cómo sentarte, ni cómo hacerlo, ni saber si tenés la estrella para hacer eso. Entonces, revisando un poco biografía, uno va a ver esto, ¿no? Que García Márquez pensó 100 años de soledad 20 años antes y de repente durante un viaje dijo, ay, ya le encontré la vuelta, voy, vuelvo y me siento a escribir. Entonces, un poco la escritura es eso. A mí se me ocurrió hace 10 años de un tirón, lo guardé como un borrador y a mi grupo de amigos un poco que se los mostré, pero sí tenía la certeza mágica de que era una novela. Yo escribía mucho cuento en esa época. De hecho, algunas de las premiaciones fueron por eso, ¿no? Por cuento corto. Pero yo sabía que esa primera página era el engendro de una novela, que era mucho más largo, era mucho más complejo y demás. Y después me fui especializando en el tema de la creatividad y la escritura creativa. Incluso para mí una de las claves fue contactar con una escritora de Barcelona, que es Lolita Bosch, que a su vez tiene toda una fundación, además de su trayectoria impresionante, tiene una fundación en donde ella realmente cree y entiende que toda forma artística, incluso la escritura, es una forma de paz, y que la manera de la mejor introspección que podemos tener todos es haciéndolo a través de la escritura. Entonces, contactando con ella, incluso ella es la que me recomienda para la beca en Barcelona y es con la que tengo contacto hoy en día y demás. A partir de ella y tener un poco un círculo de otros escritores, me dio como ese empuje, ese ánimo, de entender que yo tenía este miedo de, bueno, y yo voy a escribir y no escribo ni como Cortázar, ni como Silvino Campos, ni como... Entonces todo eso académico me trababa y hasta que lo decidí que lo quería hacer, aunque fuera por mí, y bueno, y acá está. Bueno, ¿más preguntas? Vamos. Yo también voy a arrancar por felicitarle, que la admiro muchísimo, no lo puedo evitar, así que arranco por ahí. No me hagas pasar vergüenza, No, Vanessa, te te lo juro pido. que no, es puro amor. Pero mi pregunta es, te conozco de antes de ser escritora, pero con el gen, y hago el paralelismo de lo que uno siente cuando se siente emprendedor y todavía no lo es, ¿no? Capaz en el ecosistema emprendedor o los emprendimientos tradicionales uno podría decir, ok, hay más apoyo, hay un ecosistema, hay un ambiente. Como emprendedora de las industrias creativas, ¿pensás que Córdoba es un buen ambiente? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo viviste el apoyo? Como, nada, emprendiendo en arte. Sí, yo creo que el apoyo es fundamental. Tener ese contacto con pares, ver que uno no está solo. Sobre todo la cuestión del artista, exclusivamente el escritor tiene esta cosa muy solitaria. ¿Sí? El escritor piensa la novela en solitario, la escribe en solitario, por más de que por ahí tiene esas ganas de leerle un fragmento a alguien o consultarle, las decisiones las toma uno, ese mundo de ficción lo arma uno, pero sí tener el contacto con otros escritores, con otros pares, incluso con otros artistas de otras áreas, pero que tienen esa sintonía de la inspiración, de ese no sé qué que aparece de vaya a saber dónde, ayuda mucho, genera como un apoyo. Y sí, yo encontré en este grupo de escritores y bueno, con esta escritora de Barcelona y demás, encontré ese apoyo y esa fuerza para hacerlo, ¿no? Para animarme, para decir, sí, lo quiero hacer, lo mío vale, y me parece que es un buen dato para cualquiera que por ahí tenga esa necesidad o esa intuición, hacerlo. Hacerlo y después, bueno, se dice que los libros, una vez que uno los escribe, ya no son más del autor, ¿no? Es un poco esa idea. La idea de que cada uno en la literatura le da su propia interpretación, su propio tono, incluso lo lleva para su lugar. Me ha pasado la anécdota de gente conocida que ha leído la novela y que ha dicho, era yo, lo escribiste para mí, te basaste en mí, y no, esa es un poco la magia de la literatura, eso, generar esa conexión. Es otro tipo de conexión, otro tipo de vínculo, quizá
en un mundo en donde nos cuesta vincularnos. Me parece que el arte, y sobre todo con lo que sucedió el año pasado y la pandemia y este mundo nuevo, nos enseña que el arte fue lo que nos reconfortó cuando no podíamos tener un abrazo o ningún contacto con alguien, nos reconfortó. De hecho, le contaba a Dani que las editoriales, todo el mercado editorial, el año pasado, el 2020, produjo el doble de libros de lo del 2019, ¿no? Una demanda absoluta de todo lo que era arte, de música, de literatura, de cine, todos nos abocamos un poco a eso. Y fue lo que nos salvó del encierro, entonces me parece importante. Muy bien. Sí. Una última. Tardaste 10 años, lo entiendo, fue pasado casi por lo mismo. Mi pregunta es, después de todo este proceso de oruga a mariposa, hoy mariposa, ¿qué le dirías a esa oruga de acá cuando vos te ves hace 10 años cuando arrancaste? ¿Qué le dirías hoy a esa Gaby de hace 10 años cuando empezó a escribir esa primera página? ¿Qué me diría a mí misma? Qué pregunta. Qué pregunta, ¿no? Muy ciencia ficción, No, me encantó. espectacular. Que confíe. Le diría que confíe. Que se va a dar. Inevitablemente esa intuición en algún momento se va a despertar o en algún momento se va a dar. Pero sí, que confíe. Creo que toda la inseguridad de esa época hizo que quizás se retrasara el proceso, pero también mi respuesta es ambigua porque creo que cada cosa se da en su momento y en su tiempo. Así que, pero sí, que confíe. Me parece que esa es una buena palabra. Que tenga fe. Bueno, ¿alguna más? ¿Una última? Anita, por supuesto. 2 por 1, hacemos 2 por 1. En realidad, para complementar un poco lo que preguntó quien te admira tanto, ¿cómo hiciste el vínculo con la editorial? Si eso te fue accesible, si llegaste a través de otra persona, si el proceso de conseguir quien edite te fue medianamente sencillo o es un trabajo un poco más, lleva también su tiempo eso. Sí, es arduo. Es como toda la cocina, el detrás, ¿no? Uno cree que escribe, bueno, pone el punto final, lleva un manuscrito y no, hay que hacer toda una investigación de qué editoriales. Ahí descubrí que había muchas editoriales en Córdoba, editoriales que te publican pagándolo y editoriales que eligen, ¿sí? Si esas publicaciones les parece que entra dentro de sus propias colecciones y demás. Me contacté también con escritores de la zona, como Mabel Machado. Y bueno, me fueron dando una mano, me fueron contando, me fui adentrando así de una manera muy, muy naif. Y hasta que encontré la editorial que me pareció que era. Y yo sobre todo tenía esta inseguridad de, bueno, seré capaz, no seré capaz, les parecerá bien, les parecerá mal, bueno. Y confié mucho en mi editor, que es Alejo de Lago Editora, una editorial excepcional, donde Mabel también publica. Y tuve la confianza suficiente de dejarle el manuscrito y decirle, mira Alejo, con toda la confianza, vos decime qué onda, o sea, esto realmente es publicable, no es publicable, me tengo que dedicar a otra cosa, ¿no? Y por supuesto que lo leyó y me dijo, no, sí, claramente a los 2 días me llamó y me dijo, sí, yo quiero que forme parte de la colección. Creo que también por una de las ventajas del tema de la escritura, no necesariamente del tema de la imaginación, que es importante, pero sí toda la cuestión técnica, yo sí la tengo aceitada por la cuestión de la academia, entonces desde ese lado la edición le fue mucho más fácil. Entonces creo que Alejo me quiere sobre todo por eso, porque tiene que corregir poco. Te esperan con la próxima, digamos. Sí. Ya me están esperando con la próxima, sí. Bueno, y ya está, quedó picando ahí. ¿Hay próxima? ¿Hay borrador? ¿Hay próxima? ¿Hay proyecto? Sí, ya hay páginas
de borrador. Por eso también un poco la urgencia de la presentación del libro, por esta idea de que no se me junten después dos presentaciones. Me parece que estaba bueno. Sí, sí, sí. Bueno, entramos en la rectita final. ¿Quedó alguna pregunta por ahí? Si no, pasamos a lo que viene, que es, bueno, escuchar un poquitito más de A Tiempo, tengo entendido. Sí, señor. Y ya estamos en el final. Gaby. Sí, me parecía importante otro fragmentito que tenía un poco que ver con las preguntas que fueron haciendo. Y en la